en esta noche y le damos la bienvenida a la licenciada Rosa Inés Floriano Carrera. Bienvenidos todos, es un gusto que ustedes y nosotros, como provincia Bajío y el Consejo Nacional de Laicos, nos hemos dado a la tarea de organizar esta formación política desde la doctrina social de la Iglesia. Sabemos que los laicos son hombres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia. Y necesitamos transformar este mundo y eso nos toca a nosotros como papel fundamental a los laicos de nuestro país, sobre todo en estos momentos. Bienvenidos todos y vamos a leer el currículum de la licenciada Rosa Inés Floriano Carrera, a la que le agradecemos que haya aceptado darnos la conferencia 5, que tiene como título Procuración de la Paz como católico. Ella tiene una formación profesional como administradora pública. Es especialista en doctrina social y pastoral social. Tiene maestría en pensamiento complejo aplicado a las ciencias sociales y humanas. Ella durante 24 años, ella ha formado escuela, obviamente a través de un servicio en la dimensión social de la evangelización dedicada a la construcción de la paz y la reconciliación. Bienvenida, licenciada. Adelante. Muchas gracias, Estela. Muchísimas gracias a todos por este espacio, por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Solamente quiero estar segura de haber comprendido de cuánto es el tiempo que esperan que yo esté con ustedes para asimismo asegurarme que no me voy a pasar, porque este es un tema tan amplio, tan complejo. Claro. Sí, Perfectamente se puede ir toda la noche aquí sí, hablando. claro. De 8 a Mm, 9:30, con unos Estupendo. 5 minutos más de preguntas. Sí, yo creo que un poquito más, porque es importante que ustedes tengan la oportunidad de preguntar, pero también de Perfecto. resonar, de hacer algunas observaciones Comentario. también, pues exacto, porque sí me parece muy importante que esto de lo cual les voy a hablar un poco el día de hoy no sea algo ajeno a las realidades en las que cada uno y cada una de ustedes están inmersos. Em, no hay otra manera de procurar la paz sino entendiéndola en el contexto en el que cada uno de nosotros se mueve. Muy Pues bien. bueno, yo soy colombiana justamente cuando me preguntaban sobre el currículum les decía, para mí, más que los títulos, me importa la escuela que he podido hacer sirviendo en la iglesia y a la sociedad en este ámbito de la construcción de la paz. Muy El bien. camino en mi caso, en la construcción de la paz, ha sido un caminar primero en la experiencia, guiados por un sentido común, porque realmente no había mucho referente en la región latinoamericana. Como ustedes saben, Colombia es de los países que, mientras todo el resto de países que pasaron en Centroamérica, en Sudamérica, por regímenes autoritarios, migraron rápidamente después de procesos de pacificación, migraron hacia democracias. Colombia siempre ha tenido una aparente democracia, pero curiosamente siempre ha estado en guerra, es decir, los últimos 60 años ha vivido en medio del fuego cruzado y eso significa que no teníamos pues como un referente en la región ni en el mundo, salvo algunos contados casos en contextos como África, pero que son por motivos ciertamente muy distintos. Em, pero la iglesia tuvo que lidiar con un contexto de mucha violencia y a partir de esa realidad, pues tuvo siempre que preguntarse qué nos corresponde hacer como iglesia y proponerle al país como iglesia y cómo ayudamos a allanar el camino de la reconciliación. Y nos hemos en estos últimos 30 años aprendido muchísimo. Hoy podemos decir que hemos hecho un camino que también
es importante transmitirlo en todas las Américas, que parecieran estar viviendo ciclos como retornando hacia procesos antidemocráticos y que desafortunadamente pues la violencia derivada del crimen organizado pues que también se está posesionando de muchos de los territorios en la región. Entonces, pues digamos que en esa escuela hemos tenido que ir haciendo muchos aprendizajes em, que no vienen necesariamente de la academia. Y hoy lo que yo les quiero compartir a ustedes justamente tiene que ver más con cómo la realidad nos fue mostrando necesidades de transformación y cómo el Evangelio fue la luz que nos dijo qué hacer para poder lograr la transformación. Y finalmente, cómo eso después lo pusimos en diálogo con la academia. Pero no es al revés, es decir, no hay que esperar a que vengan expertos a enseñarnos cómo es que se hace la paz, sino que hay que lanzarse porque, como bien lo dice en Evangelii Gaudium el Papa Francisco, la realidad es superior a la idea. Entonces, no quisiera yo que esto fuera una narrativa sobre la idea de lo que es construir paz, sino más bien el aprendizaje hecho a partir de una experiencia concreta de la Iglesia Católica en Colombia y puesta en diálogo con otros contextos de la región y que recientemente se ha puesto en diálogo también con la academia. Ahí es donde quiero ubicar un poco mi presentación del día de hoy, mi compartir con ustedes. Por eso, antes de empezar, yo quisiera, para hacerme una idea de la tierra en la que este mensaje va a caer, que ustedes me escriban allí por el chat, escriban ustedes cuando hablamos de violencia, ¿qué es lo que viene a su mente? Es decir, ¿cuáles son las violencias que más ustedes tienen que ver, experimentar y con frecuencia con las que tienen que lidiar en los contextos donde cada uno está? ¿Qué tipo de violencias estamos hablando? Escriban ahí en el chat para ir haciéndome yo una idea de en qué tierra estamos moviéndonos. Feminicidios, muy bien. Alguien dice, recibo burlas, amenazas de que soy fanático por defender al obispo de Guerrero. Muy bien. Piense que no necesariamente las violencias de las que nosotros nos referimos, porque con frecuencia cuando vamos a hablar de violencia, en el imaginario inmediatamente está como la violencia armada. En el caso colombiano, pues era el conflicto político histórico, es decir, el conflicto por la tierra entre guerrillas que buscaban tomar el poder por la vía de las armas y de la lucha armada contra el ejército, la fuerza pública y posteriormente esa violencia del conflicto mutó con el paramilitarismo y con el crimen organizado, con el narcotráfico más concretamente. Pero a veces nos quedamos viendo esas violencias eh, tan complejas y con frecuencia se nos olvida que las violencias que vivimos tienen una filigrana de tejidos que están más cerca de nosotros en nuestra cotidianidad de lo que somos suficientemente conscientes. Aquí han puesto ustedes varios elementos como violaciones a derechos humanos, pobreza extrema. Podemos hablar que esas son las violencias estructurales en las que ha vivido la región latinoamericana. Violencia intrafamiliar, feminicidios, también tráfico de órganos, tráfico de migrantes. Podemos hablar de, en el ámbito escolar, por ejemplo, y cómo la violencia ha ido tomando posesión a través de prácticas como el bullying, el acoso escolar, el acoso laboral, ¿no? Ustedes han ido ahí justamente ubicando y nos damos cuenta que cuando fijamos
los sentidos, estamos rodeados de violencia porque la violencia aparentemente la hemos normalizado, pero más que normalizarlo es que se ha vuelto como un código de conducta en una sociedad a la que le es muy difícil, porque aparezco yo levantando la mano. Yo no la he levantado, pero bueno. A la que aparentemente le es muy Claro. difícil usar el poder de la palabra para tramitar sus diferencias. Y fuimos incorporando la violencia como la forma de imponer voluntades, de tener poder, de protegerse, de protegerse. Fíjense que tenemos propuestas incluso gubernamentales en América Latina que están poniéndose de moda, donde en honor a la seguridad de la gente de bien es lícito imponer por la fuerza ciertos regímenes que son contrarios, digamos, a cualquier tipo de democracia. Y entonces a partir de eso, pues la pregunta es, creo que es que más que normalizar la violencia, la hemos convertido en un patrón de conducta en nuestras formas de relacionarnos. Y quiero partir de ahí para que no pensemos en las violencias que están más distantes de nosotros, porque con frecuencia cuando vamos a hablar de paz y de violencia, vemos eso que está tan lejos de nosotros que de alguna manera también se vuelve como en una forma de no sentirnos involucrados en esa realidad, porque entonces es esa violencia estructural, es esa violencia política, histórica, es esa violencia criminal que no depende de mí, porque ni yo soy parte de esos grupos, ni yo ando por ahí matando gente, ni yo ando secuestrando, ni yo ando... Entonces, como que calmamos la conciencia diciendo eso es un problema de otros y otros son los que tienen que convertirse y resolverlo. Nosotros nos quedamos a lo mejor satisfechos haciendo campañas de oración. No estoy en contra de las campañas de oración, por supuesto que hay que hacerlo. Yo no sé por qué me aparece todo el No tiempo sé, como yo, si yo no, estuviera... yo tampoco estoy activando nada, ¿eh? No sé si Ricardo. Bueno, y entonces lo que trato de decir con esto es que las violencias las vemos lejos de nosotros para como una cierta forma de creer que nosotros no somos parte de esa realidad. Pero cuando aproximamos la mirada a nuestro entorno y podemos ir descubriendo que nosotros reproducimos en pequeño, en lo cotidiano, esa forma de violencia que luego nos escandaliza vista de manera más sistemática, más cruel, más aguda en otros, eh, y es más cercana a nuestra realidad de lo que somos capaces de reconocer. Y por eso quiero empezar por ahí. Porque hay una discusión frente a las formas de entender cómo procurar la paz. Hay unos que dicen que hay que empezar a través de procesos de pacificación. Y eso ya lo vivió América Latina. Recuerden que tuvimos una época de dictaduras y se lograron mediante acuerdos políticos la pacificación y nacieron las democracias latinoamericanas. Pero ahora estamos como repitiendo el ciclo y volviendo otra vez a los autoritarismos. Estamos volviendo a repetir ese patrón de violencia. ¿Qué pasó ahí? Allí se pensó que la paz era de arriba hacia abajo, es decir, que las élites, quienes están disputando el poder, unos por la vía armada y otros en nombre del Estado, se tenían que sentar a negociar, a firmar un acuerdo de paz y con eso se logró la paz, ¿sí? Eso, recuerden por allá esas décadas de los 80, cuando vivimos esos conflictos en Centroamérica, en Suramérica, y que producto de eso hubo procesos de pacificación, yo no digo reconciliación, más bien de pacificación, y esa es la paz de arriba hacia abajo, es decir, los que creen que solamente quienes están en el poder y tienen en sus manos la toma de decisiones son los que tienen que decidir pacificar a un país o a una sociedad. Colombia lleva en este momento más o menos unos 8 procesos de paz y no podemos decir que son perdidos.
fueron procesos muy importantes, han ido logrando poco a poco desescalonar. Nosotros llegamos a tener 5 guerrillas, ¿sí? 5 guerrillas armadas, el paramilitarismo más todas las estructuras criminales. Y se han vivido más o menos unos 8 o 9 procesos de paz y unos fallidos y otros, digamos, positivos en la medida en que lograron transitar hacia la desmovilización y el desarme de algunos de esos grupos. Pero esa paz de arriba hacia abajo no se sostiene, porque para que se lleguen a esos acuerdos con facilidad, la paz que se firma es acuerdo de erradicar la pobreza extrema, las injusticias estructurales, y pues el gobierno vuelve y se acomoda, y los poderes políticos vuelven y se acomodan en las mismas lógicas de la corrupción, de la concentración de poder, y pues no se transforman las causas estructurales y eso vuelve y sirve de pretexto para que otro grupo vuelva y se levante en armas, y por eso no logramos definitivamente una paz integral. El gobierno actual ha hecho como de su programa de gobierno la idea de lograr una paz total. Eso significa que todos los grupos que todavía siguen vigentes con armas se desarmen. Pero esa es la paz de arriba hacia abajo. No es sostenible en el tiempo porque los motivos que justificaron el levantamiento en armas y que le pusieron la carne de cañón y el caldo de cultivo a la violencia no se transforman. Entonces, por esa razón, esa sola forma de comprender la paz no es suficiente. La otra forma de procurar la paz es la de abajo hacia arriba. Ustedes seguramente habrán escuchado por ahí algunas narrativas, incluso políticas y de los populismos modernos. El poder es del pueblo y por eso solo el pueblo, que es quien padece la injusticia estructural, es el que tiene que participar y llegar al poder y tomar posesión del poder. Y a veces eso se transforma en anarquías y hemos visto lo que ha pasado. Tenemos el referente de Venezuela, tenemos el referente de Cuba, que es lo que hoy conocemos como el castrochavismo, que tanto miedo nos genera al resto de las democracias de América Latina. Mira, ahí sigue levantando. Creo que la computadora, cuando yo hago mi mano así, ella cree que estoy levantando la mano y entonces me copia el gesto. Pero bueno, entonces les decía que esa es otra mirada, que la paz se hace que cuando el pueblo tiene la capacidad de empoderarse y de tomar las riendas del país y de la sociedad. Eso suena muy bonito, pero cuando, digamos, los pobres tienen en su mentalidad, o más bien en su conciencia, en el día a día, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Pues un proyecto de nación hecho desde los pobres no siempre tiene futuro en la medida en que, pues por eso llega la corrupción y les ofrece un subsidio y eso los hace cooptables fácilmente, ¿no? Por eso a veces nosotros no logramos entender cómo así que la gente prefiera que le mantengan unos subsidios y por eso mantienen en el poder a gente que no le conviene seguramente a la sociedad, pero sin embargo a nosotros nos interesa que la gente más bien pensara en oportunidades o fuentes de trabajo, pero es que resulta que su preocupación más allá de un país del futuro y un futuro deseado, pues es hoy, ¿qué van a comer mis hijos? Y esa preocupación hace que sea maleable, influenciable y manipulable. Entonces, esa visión de la paz hacia abajo, de abajo hacia arriba es muy romántica, muy bonita, pero también está muy limitada, digamos, en términos de que el pueblo tenga la claridad estratégica para poder decidir sobre cómo quiere lograr el camino y cuál es el camino adecuado para llegar a la paz. Y más recientemente hay otras visiones que dicen que la paz hay que hacerla desde la sociedad civil organizada. Y ahí nosotros muchas veces como iglesia también caemos en la tentación de decir nosotros somos parte de la sociedad civil
Y entonces podemos ser como esa fuente que conecta entre los tomadores de decisión y el pueblo, entonces nosotros somos la voz del pueblo, los voceros del pueblo empobrecido y necesitado, y por eso podemos. Pero muchas veces en esos escenarios intermedios, es decir, en esa apuesta del centro hacia afuera, es donde más se incuba la corrupción. Y con frecuencia, quienes prueban los privilegios del poder en los altos niveles, se les olvidan aquellos a quienes dicen representar. Necesariamente esas tres visiones por sí solas no procuran la paz. Ningún país que ha intentado cualquiera de esos tres caminos, podemos decir, en el mundo ha logrado una paz estable y duradera por esas tres vías. Y esas tres vías las podemos equiparar con ideologías políticas, ¿no? Entonces podemos decir que cuál es la mejor vía, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera para construir la paz. El Evangelio, el Evangelio el Evangelio nos dice otra cosa. La paz se hace desde dentro, del centro hacia afuera. Es decir, desde el corazón del ser humano hacia afuera. Y por eso voy a compartir con ustedes, espero que ahora sí me deje, sí. Voy a compartir con ustedes un poquito. Aquí está, en esa pirámide podemos ver como las tres grandes ideas de desde dónde podemos procurar la construcción de la paz en una sociedad como la nuestra. O sea, hay una visión que dice que es de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, del centro hacia afuera, pero ninguna de las tres por sí sola, porque entre ellas tres tienen profundas barreras, muros, y entonces lo que vemos es que hoy en el mundo de la política nos han enseñado a ver estos tres escenarios como escenarios antagónicos, incluso escenarios competitivos entre ellos. Entonces, los populistas han dividido a la sociedad en clases sociales y las han enseñado a odiar. Y por eso ustedes escuchan en discursos políticos expresiones como, en el caso de las bases populares, algunos les dicen los mamertos, en Colombia es una expresión que le dicen los que quieren todo regalado, la gente que no quiere trabajar, para hablar de las bases, muchas veces jóvenes que ni siquiera tienen la oportunidad de trabajar porque no les abren oportunidades para trabajar dignamente, pero el narcotráfico sí les abre oportunidades de trabajo. Pero a otros les han enseñado a que miren a los de arriba como los fifis. Son expresiones que se escuchan mucho, que están de moda. Nos han enseñado a vernos como lugares antagónicos. Y cada vez, en tiempos como en el que vive México, de campañas electorales, ustedes ven cómo se inundan las redes sociales y los discursos políticos cargados de odio. Y me perdonan porque no quiero herir susceptibilidades políticas, pero yo, escuchando a los tres candidatos presidenciales, la verdad, yo como no soy mexicana, pero no encuentro en ninguno de los tres la más mínima intención de caminar con México hacia la reconciliación. Pareciera que la única forma de llegar a la presidencia es desprestigiando al otro y generando más carga de odio sobre la que hay. Entonces, definitivamente, el escenario pareciera empeñarse en seguir mostrando que es unos contra los otros y no lo que nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Si queremos procurar la paz, necesitamos encontrar una pertenencia superior a la que nos divide. Es decir, usted puede ser priista, usted puede ser panista. En el caso colombiano,
Usted puede ser liberal, conservador o uribista o petrista, como ahora se llaman, porque ya ni siquiera los partidos existen, sino que realmente lo volvemos mesianismos. Entonces, Uribe es el Mesías de los de la extrema derecha y Petro es el Mesías de la extrema izquierda. Entonces ya no hay liberales y conservadores, sino uribistas y petristas. Y lo que vemos es una carga de odio como si Colombia no pudiera ser un lugar para todos los colombianos. Entonces hay quienes creen que la gente de bien son los uribistas y que los otros son los mamertos, que solo quieren todo regalado y van a acabar con la democracia. Para los petristas, entonces los uribistas son el enemigo porque son todos corruptos, porque los han tenido siempre sometidos a la miseria y el enemigo es el uribista. Eso mismo es lo que vemos en todos los países, o sea, eso es copia y pega de la realidad política de todos nuestros países. Estamos divididos y viéndonos como enemigos, como adversarios, y pareciera que no hay la más mínima posibilidad de construir un escenario superior al que todos pertenezcamos. Es decir, por encima de ser priistas, panistas o de Morena, somos mexicanos. Por encima de ser uribistas o petristas, somos colombianos. ¿Cómo somos capaces de construir un México o una Colombia para todos por igual? Ahí está el verdadero desafío. Y eso no se logra ni de abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo, es decir, no se logra desde una ideología de la paz. Se logra al modo del Evangelio desde el corazón del ser humano hacia afuera. Es decir, el camino que tenemos es largo y complejo. ¿Sí? La paz no es el silencio de las armas, no es esa a la paz que se refiere. El concepto de paz en el magisterio, ¿sí? Diferencia entre la paz negativa, digámoslo así, que es la visión romana de la paz, que era imponer el orden y el imperio de la ley para pacificar, es decir, establecer un control y tener sometidos bajo un orden al pueblo romano y por supuesto al resto de pueblos. La paz de Cristo es el shalom, que es la paz integral, que es mucho más que eso. Y entonces, para llegar a ese estadio de la paz romana, al shalom que nos está hablando Jesucristo, en el Evangelio de la Paz, porque todo el Evangelio realmente es un Evangelio de la Paz, él nos hace conciencia de que no es simplemente el silenciamiento de las armas, sino que pasa por desarrollar la capacidad de actuar en justicia, pero no la justicia de los seres humanos, no la justicia punitiva, sino la justicia que es capaz de crear un orden donde todos los hijos de Dios puedan vivirse según su dignidad. Y cuando está diciendo donde todos los hijos puedan vivir según su dignidad, estamos hablando de que son hermanos porque son hijos del mismo Padre. Y es allí donde el concepto de justicia bíblico emerge. Es decir, el hombre justo delante de Dios es el que es capaz de reconocer en el otro, independientemente de quién sea, incluso nuestro adversario, enemigo político, es mi hermano. Y cómo soy capaz de establecer relaciones donde haya la garantía de igualdad, de igual dignidad para ambos lados de la relación. Entonces, la justicia bíblica, la justicia de Dios, es una relación. El hombre justo delante de Dios es el hombre que se relaciona con el otro conscientemente haciéndolo su hermano. Y de ahí brota la justicia. Y eso significa actuar con misericordia, porque sabemos que nuestra condición humana es limitada, tiene una tendencia al pecado, que se equivoca, pero es justamente la que le da la oportunidad a Caín de restaurarse. Por supuesto, si cometió una falta contra su hermano, pues tiene las consecuencias de sus actos, pero no le quita su dignidad de hijo de Dios y por lo tanto el sello que Dios le pone a Caín tiene que ver con el derecho a la misericordia que todo ser humano tiene, incluyendo
hasta el que ha caído más lejos, que fue el capaz de asesinar a su propio hermano. Y en virtud de esto, el ser conscientes de que la paz es el producto de la justicia y de la transformación de todas aquellas realidades, de todos aquellos muros que nos separan. Recuerden ustedes esa carta de San Pablo a los Efesios, donde nos dice, San Pablo a los Efesios nos dice claramente que Jesús es el príncipe de la paz porque vino para que a través de su cruz se redimiera el mundo, se reconciliara con Dios y entre los hermanos, pero además a derribar todos los muros que nos separan. Cuando el reino habla de, el reino es conversión, es transformación, es precisamente ahí donde se entiende que esa paz integral va a acontecer en la medida en que transformamos todos aquellos muros que nos separan en puentes que allanan el camino a la reconciliación. Bajo esta mirada del Evangelio, entonces voy a hacer una inmersión en la realidad, por eso les decía, es más cotidiana de lo que parece. Cuando Jesús explica el reino de los cielos, utilizando la metáfora o la parábola del reino, habla del pequeño grano de mostaza y habla de la levadura. En el grano de mostaza, para decirnos que el reino no es milagrero, no es populista, que la oferta del reino está en la pequeñez, en las cosas sencillas, que empiezan en lo pequeño, pero que luego tiene tal capacidad de desarrollo que luego es capaz de dar abrigo y albergue a todas las aves que en él quieran posar, ¿sí? El pequeño grano de mostaza que luego se convierte en un árbol fuerte y frondoso. Y luego complementa eso con el efecto levadura, para decir, fíjense que la levadura era usada en las escrituras por el mundo judío como sinónimo de corrupción. Y Jesús compara el reino con la levadura. ¿Qué es lo que quiere decir cuando compara el reino con la levadura? Dice claramente, porque el reino de los cielos se parece a una medida de levadura que una mujer integra en 3 porciones de harina y luego amasa y lo deja para que la levadura ayude a toda la masa a leudar. Entonces, si nosotros tomamos estos dos elementos que el Evangelio nos muestra, nos está diciendo, queremos que la sociedad cambie, queremos la transformación del mundo. Esto no viene ni por crear más partidos políticos, así sea cristiano, y le pongamos que sea el partido cristiano, no va por ahí. Lo que nos está diciendo claramente el Evangelio es que empieza en la sencillez de lo pequeño, en el corazón del ser humano, pero la fuerza que eso desarrolla en su poder de transformación es que luego alcanza para muchos más y ayuda a activar la levadura que cada uno de nosotros posee. Es decir, ayuda a que toda la masa fermente. La transformación al modo del Evangelio es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Ahí y es, entonces si ustedes se van por allá a ver esos documentos del magisterio de la iglesia, de la doctrina social, cuando se empieza a hablar del mundo de la política, cuadragésimos años, centésimos años, insisten mucho por todo aquello de las ideologías. Tenemos mucho miedo de que se imponga el castrochavismo en toda la región latinoamericana, pues recurramos, el magisterio desde hace mucho rato nos viene diciendo cuál es el antídoto para eso. El trabajo que hay que hacer no es atacando ni matando a comunistas, como muchas veces se ha hecho. En Colombia, el informe de la Comisión de la Verdad devela que también la Iglesia, aunque ha trabajado muy duro por la paz, participó generando violencia, porque habían sacerdotes que predicaban que se podía ganar el cielo matando comunistas. Y a partir de eso tenemos que ser conscientes que la propuesta del Evangelio no va por ahí. No es eliminando al distinto, es encontrando la manera de hacer que la palabra llegue a la realidad humana, al corazón del ser humano, y desde ahí tenga el poder de detonar. Ese es el efecto levadura, transformar el corazón. Y luego en Evangelii Nunciandi
cuando en la etapa posconciliar se pregunta a la iglesia entonces, ¿qué es evangelizar en el mundo de hoy? En ese momento, hace 60 años. Y entonces, pues empieza a ser consciente de que la evangelización es compleja, que no es solamente adoctrinar gente, sino que es mucho más que eso y que necesita renovar a la humanidad. Y eso significa encarnar el evangelio, pero hay que hacerlo desde adentro hacia afuera. Es decir, si ustedes miran estos números de lo que de Evangelii Nunciandi, estos números del 17 al 24, ustedes van a encontrar ahí una riqueza muy interesante porque ahí dice, para la iglesia evangelizar o la iglesia evangeliza cuando por la fuerza del mensaje que proclama transforma al mismo tiempo y desde adentro el corazón del ser humano, las formas de pensamiento, sus criterios de juicio, transforma a la persona, las relaciones que establece, las estructuras que conforma y los modelos de vida. Hoy nos quejamos porque tenemos un modelo económico que sacó del centro a la dignidad de la persona y puso en el centro la ganancia y se deshumanizó. Sí. Nos quejamos de la política porque se dedicó a servir a los intereses de unos pocos, de unas élites de poder, y que está minada de corrupción y que hay cada vez más pobres que son utilizados por todos los extremos ideológicos para seguir sustentando esas narrativas de odio, pero que no transforman nada. Y nos está diciendo, pues realmente eso es un modelo de vida que nosotros hemos creado y que nosotros seguimos reproduciendo en lo cotidiano. Cuando yo les decía, fíjense en las violencias cercanas que tenemos, es porque eso que le cuestionamos al modelo económico, miremos cómo funciona la economía familiar. Y démonos cuenta cómo en nuestras pequeñas prácticas en la casa, nosotros perpetuamos ese sistema que denunciamos, muchas veces repitiendo las palabras del Papa Francisco, pero de dientes para afuera. Pero la conversión es real cuando yo tengo la capacidad de reconocer cómo yo también utilizo la economía en mi familia como una forma para concentrar poder. Y cómo entonces eso que hoy se está reflexionando como la economía de Francisco, como una economía que realmente procure el bien común, cómo eso lo practicamos en nuestra propia casa. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién concentra el poder? Y no tiene que ver eso con quién es el proveedor de los recursos económicos de la casa. Ese es un elemento muy concreto, pero también esas relaciones políticas que se viven allá afuera, también nosotros reforzamos eso en patrones que le enseñamos a nuestros hijos. Cómo buscamos el atajo para llegar a privilegios, pero luego tenemos narrativas de derechos humanos. Y así es como nace la corrupción. Es en esos pequeños actos donde nosotros estamos legitimando. No es tanto que se haya normalizado, es que nosotros legitimamos y perpetuamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de los sistemas, pero cuando seguimos dejándonos gobernar por esos sistemas de manera inconsciente, no tenemos la capacidad de ser levadura del reino y de transformar la sociedad. ¿Ustedes se quieren formar como laicos? Pues en realidad ustedes están siendo la levadura crítica de la sociedad y con la fuerza del Evangelio se tienen que sentir interpelados y con la responsabilidad de transformar esos ambientes donde ustedes están insertos. Pero empecemos por nuestro propio estilo de vida, porque eso reproduce los sistemas que nosotros queremos cambiar allá, que están más lejos de nosotros. Esa es la primera gran conversión que necesitamos gestar, es decir, ganar en coherencia. Y Evangelii Nunciandi le dice, luego el Papa Francisco lo retoma y dice, a 60 años del Concilio Vaticano II no hemos puesto en práctica ese concilio. Y ya es hora de que lo pongamos a funcionar. Y entonces reencaucha en un lenguaje mucho más latinoamericano Evangelii Gaudium y retoma todos estos postulados de Evangelii Nunciandi. Esto no es nada nuevo, esto no es un invento del Papa Francisco, él solo retoma eso que la Iglesia dejó archivado y que realmente lo está actualizando. Concretamente, entonces, bajo esta perspectiva, ¿cómo entendimos en la práctica colombiana qué significaba procurar la paz desde la Iglesia? Es un camino largo porque llegar a transformar cuando la paz se ha metido en el ADN de nuestras relaciones, imagínense 60 años en medio de la violencia
Y podemos irnos más atrás desde la colonia. Ustedes que han pasado también por toda la guerra cristera, por toda la persecución de la fe por parte de las ideologías, o sea, todavía muchísimo más podemos hablar de periodos muy extendidos donde la violencia simplemente muta, evoluciona. Se ha ido integrando como en el ADN de nuestras culturas. ¿Cómo llegar a esa transformación? ¿Cómo llegar a esa transformación? Y entonces entendimos que hay que hacer como dos tipos de esfuerzos desde los cuales podemos procurar la paz. Y encontramos en estos dos textos del profeta Isaías la explicación perfecta. No hay que entrar en tanto. Yo les puedo decir, léanse a Galton, léanse. Hay mucho académico que ha escrito cosas supremamente técnicas y muy elevadas. El Evangelio y la Sagrada Escritura lo tiene todo. En estos dos textos del profeta Isaías está la pista clarísima de cómo procurar la paz. Hay una paz que es la paz social, que es la que se trabaja en estos dos niveles, el nivel personal y el nivel relacional. ¿Cómo hacemos cuando por cuenta de la violencia que vivimos perdimos nuestra capacidad de ser vecinos? Ya nosotros no vemos al vecino como mi vecino, sino como mi potencial enemigo, porque yo no sé con quién anda metido. Cuando el crimen organizado controla ya todas las ciudades, tiene halcones en todas partes, ya uno no sabe en quién confiar, y entonces yo al otro naturalmente aprendo a desconfiar de él porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces, aquí en México escucho, porque está muy de moda, la expresión la reconstrucción del tejido social. En Colombia nosotros hablamos de la paz social. Es decir, necesitamos rehabilitarnos para la convivencia, porque producto de tanta violencia sistemática y estructural, crónica, en América Latina padecemos una violencia crónica, pues eso se nos ha metido en las relaciones. Y fuera de eso, los tres lugares donde el ser humano aprende a socializar, es decir, aprende a relacionarse, han ido poco a poco renunciando a la tarea de hacerlo. La familia, no voy a culpar a los padres de familia porque yo no tengo hijos biológicos y por lo tanto no tengo autoridad moral para cuestionar a los padres de familia. Creo que cada quien hace lo que puede, pero se han visto obligados a trabajar padre y madre para poder procurar condiciones a sus hijos porque ya no hay trabajos dignos que con que uno solo eh, trabaje por fuera de casa es sostenible la economía familiar. Entonces han tenido que salir a trabajar los dos. Ya no hay tiempo necesariamente de calidad. Llegó la televisión para suplir los espacios después de las comidas donde nosotros todavía nos alcanzó a tocar escuchar a nuestros abuelos, sus historias, la tradición oral se transmitía en esas conversaciones de las comidas. Eso ya hoy fue suplantado por el televisor y ya ni siquiera nos juntamos para ver la tele, sino que ahora hay un televisor en cada habitación donde se puede. Y entonces ahí sí que es cierto que ni siquiera socializamos. Y para rematar, llegaron los juegos donde usted tiene la capacidad de hacer su propio perfil y usted interactúa con una máquina, pero no aprendió a interactuar con el ser humano. Y los celulares, los móviles. Y entonces, ¿qué pasa con la escuela de socialización que era la familia? Esa función ya no está. Y entonces el ser humano se, se, se educa, pero se educa para aprender a defenderse de una sociedad que es hostil, pero no necesariamente para socializar. Y luego, ni hablemos de que las familias donde se vive la violencia, pues luego estos niños que reciben violencia en su familia, pues son los que luego van a vomitar, perdone que lo diga de esta manera tan fuerte, a vomitar toda esa violencia traducida en bullying en la escuela, que es el segundo lugar donde el ser humano complementa el aprendizaje en la socialización. Y ahora allí tampoco, porque la gente va para aprender conocimientos, pero no necesariamente se entiende la escuela conectada con los padres de familia en una labor complementaria y mucho menos conectada con la comunidad. El concepto de comunidad se diluyó de la escuela. Pensemos un poco en eso. Tal vez ahí encontremos explicaciones por qué nos hemos vuelto, pues necesitamos rehabilitarnos,
a volver a aprender relaciones. Y el profeta Isaías, aquí en el capítulo 11, versículo 6, nos da una luz. Él dice, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los guiará. Si ustedes se dan cuenta, lo que nos representa Isaías aquí es la convivencia cotidiana entre adversarios naturales, que es perfectamente posible. Según nuestra convicción, nuestra idea de biología, es que ellos son depredadores el uno del otro. O sea, el lobo, ¿cómo vive si no se come al cordero? El leopardo, ¿cómo sobrevive si no se come al cabrito? Y lo mismo el león, la cría del león con con el ternero, que es la cría de la vaca. ¿Eso es posible? Pues según la Sagrada Escritura es perfectamente posible. Léanse Fratelli Tutti y ahí está la respuesta a esa pregunta. Es perfectamente posible porque tenemos una vocación a la fraternidad universal. Somos hermanos. Y aunque seamos adversarios naturales en la política, en lo que sea, somos hermanos y tenemos una pertenencia común, le pertenecemos al mismo Padre. Y es posible, pero ¿en dónde se puede procurar la construcción de la paz ahí? A lo que nosotros le llamamos paz social. Aquí en México le llaman reconstrucción del tejido social. Pues en las relaciones cotidianas, miren la palabra que está mediando como relación entre esos dos adversarios. Dice el lobo, vivirá con el cordero, es decir, convive, viven juntos. El leopardo se echará con el cabrito. Juntos andarán el ternero y el cachorro del león. En otras versiones de la Biblia dice, jugarán juntos. Pues sí, comer juntos, convivir juntos, jugar juntos es lo que hace posible. Mientras el mundo se empeña en levantar muros entre nosotros, la política, la economía, levantan muros de clases, de ideologías, levantan muros y muros y muros. Jesús estuvo todo el tiempo enseñándonos que no era por ahí, porque él todo el tiempo transgredió los muros. Piensen ustedes así muy rápidamente qué pasó en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Eso es lo que nosotros llamaríamos un diálogo improbable. Ahí no había la más mínima posibilidad de que existiera un diálogo, porque tenían muros culturales, religiosos, de género, lo que ustedes quieran. Eso era un diálogo imposible, pero Jesús transgredió todos los muros porque él fue el que tomó la iniciativa. Pero él se pone en la condición de ella un poco al decir, dame de beber, se pone en el plano del maestro, sino yo soy tan necesitado como tú. Lo que pasa es que cada uno tiene una sed distinta. Tú sacia mi sed de agua y yo puedo saciar la sed que tú tienes de amor. Porque ese pecado que el mundo ve y te juzga y te señala de la lujuria, antes de ese pecado hay una necesidad capital, que es la necesidad, la sed de amor que todo ser humano tiene y que ella ha ido buscando erráticamente y se convirtió en pecado. Pero él, más que ser el juez y empeñarse en acrecentar los muros que los dividen, él gesta esto. En episodio, esos encuentros que siempre vamos a ver de Jesús con Zaqueo, de Jesús con la samaritana, esos encuentros que son personales, que es lo que nosotros llamamos querigma, pues son encuentros transformadores. ¿Pero por qué fueron transformadores? Porque Jesús logró derribar todos los muros y rescatar al ser humano que hay ahí. Y lo hace a partir de esos escenarios. A Zaqueo le dice, voy a ir a tu casa a comer, comer juntos, convivir. Es en eso, en lo cotidiano, donde puede acontecer la transformación. Una cosa de las que yo más agradezco de mi cultura, yo soy de una zona donde empieza la Amazonía, en Colombia, un estado que se llama el Huila. Tenemos nevados y también tenemos desierto, pero culturalmente para nosotros es fundamental. Si un huilense te invita a comer,
es porque ese huilense quiere construir una relación contigo. Es decir, en estos espacios cotidianos de cocinar para el otro, lo que se está haciendo es un vínculo. Y esas cosas nosotros las vamos perdiendo. Y entonces, ¿cómo procurar la paz a este nivel? Estamos hablando de paz social entre enemigos naturales. En la cotidianidad podemos generar espacios seguros. No sé si se han visto esta película del niño de la pijama de rayas o a rayas. Y tiene que ver cómo los niños naturalmente son capaces de encontrarse sin entender eso que los hace enemigos según la cultura o según las ideologías, y ellos son capaces de jugar juntos porque no entienden por qué tendrían que ser enemigos. Pero es eso, en la cotidianidad, cómo nosotros podemos generar espacios seguros para que la comunión, la convivencia entre adversarios sea posible. Fíjense que en ningún momento está diciendo que al adversario hay que eliminarlo, que hay que desaparecerlo. Hay que aprender a convivir con él y encontrar la manera de construir. Al final, cuando dice, y un niño pequeño los guiará, es encontrar la manera de construir un horizonte común donde el buen vivir, el bienestar para ambos esté garantizado. Por eso el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos habla tanto de la necesidad de descubrir, más allá de nuestras posturas que nos hacen tan diversos y hasta enemigos, una pertenencia común. Por encima de estas ideologías, somos mexicanos, somos colombianos, ¿cómo hacemos para que lo que nos ocupe es el bienestar de los mexicanos, el bienestar de los colombianos? Y a partir de ahí construir otro escenario posible. La otra parte de las esferas, aquí va el efecto levadura, ¿no? Transforma a la persona, pues se transforman las relaciones, las estructuras que conformamos y los modelos de vida, es decir, que la paz sea una cultura. Aquí el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 4 nos dice eso, cómo se hace. Y nos dice, él juzgará entre las naciones y será el árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados, perdón, y sus lanzas en hoces o podaderas. No levantarán espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Aquí está. La otra transformación que hay que hacer tiene que ver con el complemento de la paz social o del tejido social, y es generar las condiciones para que eso sea posible en el tiempo, y eso es lo que entendemos como la justicia social, según el magisterio de la Iglesia. Hay que transformar armas en herramientas de trabajo. Necesitamos trabajar por el bienestar de todos. Y entonces establezcamos en medio de nuestras diferencias unos mínimos. O sea, la corrupción no es un problema ni de priistas, ni de panistas, ni de morenistas. La corrupción está metida en todos y en nuestras casas también. ¿Cómo derrotamos como verdadero enemigo a la corrupción? Porque la corrupción mata a más personas que ni el crimen organizado. Es cómo entendemos a partir de esas pertenencias comunes cuáles son esos mínimos de un orden social en donde todos nos podamos encontrar en medio de nuestras diversidades. Y ahí es donde el Papa nos describe la figura del poliedro y demás. Pero lo que nos está diciendo es, hay otras transformaciones que son las que han perpetuado estos sistemas de violencia, que son las violencias estructurales. Y ustedes lo escribían muy bien al principio. La extrema pobreza, las injusticias. Mientras hayan personas al margen de las oportunidades, vamos a tener el caldo de cultivo para que cualquier oferta criminal las coopte y los ponga a su servicio. Entonces, necesitamos aprender a ser más estratégicos, no solo mitigar el dolor de las víctimas, sino también trabajar para que no hayan más fábricas de víctimas, es decir, para que las violencias estructurales no sigan victimizando gente. Y entonces es cuando ya tenemos que trabajar por transformar las armas en herramientas de trabajo. ¿Cómo trabajamos por el bien común? Yo les voy a compartir eh, por el chat unos links en los que ustedes pueden seguir varias experiencias que hemos hecho en Colombia de cómo entendimos en ejercicios muy cotidianos, muy concretos, pero se los resumo en tres cositas. La primera es crear un pretexto vinculante
para que la gente se atreva en medio de todas esas enemistades. Es que en Colombia muchos de los cinturones de miseria de las ciudades están conformadas por indígenas que fueron desplazados por la época del paramilitarismo, afros que fueron despojados de sus tierras en las luchas y disputas entre cárteles, campesinos que fueron despojados de sus tierras, incluso por terratenientes amparados en políticos, hicieron contrarreformas o simplemente porque los despojaron a sangre y fuego de sus tierras y luego se las robaron porque no tenían documentación, porque era todo el tiempo que se dio la expansión de la frontera agrícola y no tenían títulos de propiedad. La titularización de la tierra está detrás de muchas de las violencias en Colombia. Y toda esta gente fue desplazada de esas zonas de periferia y se vinieron a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades. ¿Ustedes se imaginan cómo era la convivencia en esos sectores? En Bogotá hay un sector, ya Bolívar, Bosa, las comunas de Medellín que son tan conocidas y famosas por acá en México. Imagínense el caldo de cultivo, por eso es que allí llega un actor criminal y encuentra el ambiente perfecto para pegar y cooptarlos. Pero no son ellos los únicos. O sea, atrás de eso hay todas unas violencias históricas que procuraron todas las condiciones y le pusieron en bandeja servida a la criminalidad estas poblaciones. Entonces, entrar a esos sectores, los temas de inseguridad, la convivencia ahí terrible, entre ellos se matan, entre vecinos. Y cuando a la iglesia se nos dice qué vamos a hacer para esta situación tan caótica que tenemos en los territorios y en las grandes ciudades, pues ahí nos empezamos sobre estos dos postulados del profeta Isaías a construir una metodología. Y entonces empezamos a decir, bueno, en la convivencia cotidiana, ¿cómo recuperamos la categoría de vecinos? ¿Pueden ustedes creer que en un mismo barrio, en una misma cuadra convivían víctimas y ahí mismo desmovilizados, gente que había entregado las armas y que había sido de la organización criminal que le había matado hijos a estas personas? Entonces, claro, entre ellos el odio y las desconfianzas es una cosa terrible. ¿Cómo podemos empezar a gestar ahí? Y nos dimos cuenta que construir, recuperamos prácticas ancestrales que los pueblos originarios tienen, por ejemplo, el construir planes de vida, que son proyectos, procesos de largo plazo donde la gente camina sobre un horizonte común. Finalmente, eso también es la pedagogía del reino. ¿Cómo creen que Dios puso en movimiento al pueblo de Israel para que caminara hacia la libertad? Para que resistieran 40 años perdidos en el desierto, pues poniéndolos a soñar. Recuerden que ellos soñaban con la tierra prometida y eso los puso en movimiento. Entonces entendíamos que nosotros necesitábamos ayudarles a que levanten la mirada viéndose los defectos y el odio y toda la historia de dolor que tienen entre ellos y empiecen a construir un horizonte común, un futuro deseado. Y a partir de eso construimos planes de vida comunitarios y a partir de esos planes de vida comunitario la gente empezó. Entonces íbamos haciendo el pretexto de hacer ese plan de vida y que la gente diga primero cómo mejorar sus relaciones, cómo transformar sus relaciones cotidianas y volver a ser vecinos. Entonces empezaron a recuperar la memoria de su barrio, de su colonia, a celebrar los cumpleaños, a hacer concursos, a hacer dinámicas, lo que ustedes llaman a kermeses, lo que ustedes llaman, la gente ya se había olvidado de todo eso y se volvió a ver la dinámica comunitaria y entonces ya una vez se volvieron a ver como comunidad, ya están ellos mismos y claro, nosotros como iglesia empezando a hacerle puentes con sus gobiernos locales y que hacer placa huella porque sin placa huella no les subía transporte público, son zonas de invasión porque ellos fueron desplazados de las regiones del país que llegaron a las ciudades a invadir territorio. Y entonces ya están en proceso de legalizar sus colonias, de lograr que les pongan servicios públicos, porque si no hay legalización no tienen servicios públicos. Si no hay vías adecuadas, no sube el transporte público. Por supuesto, no hay seguridad. Esos eran lugares donde la policía no podía ni entrar porque los mataban. Entonces, empezó a verse la dinámica de las estructuras al servicio de la comunidad y no al servicio de los criminales. Y hemos ido entendiendo que hay que transformar, que ese transformar armas en herramientas de trabajo es que la ciudadanía se vea como parte del Estado, porque es que el concepto de Estado, el Estado no es lo mismo que gobierno. El concepto de Estado tiene que abrazar al ciudadano también. Y entonces construir gobernanza pasa por
la necesidad de aprender a interactuar positivamente instituciones con ciudadanía, escucharse mutuamente y trabajar colaborativamente. Pero a los ciudadanos los hemos enemistado con las instituciones. Entonces, ¿a quién le conviene que los ciudadanos estén apáticos a las instituciones? Pues al crimen porque las coopta para su beneficio común, o a los políticos corruptos porque cooptan a las instituciones y se roban los presupuestos. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad todos. Entonces empezamos a generar pequeñas estrategias de gobernanza y la gente empieza a recuperar la confianza en sus instituciones. Y ya hoy vemos comunidades que inauguran su acueducto, que llevan su escuelita a su comunidad, que llevan, y vamos viendo cómo ese tejido, todavía no hemos llegado a la paz total de la que habla el gobierno, y eso está más enredado porque cada rato se vuelven otra vez a entrampar y se levantan de la mesa de negociación. Pero mientras todo eso llega algún día, pues lo que sí teníamos a nuestro alcance es esto. Y así es como hemos ido entendiendo la procuración de la paz, como ustedes le han puesto a este tema. ¿Sí? Procurar la paz es trabajar en esos ambientes a los que sí tenemos acceso y trabajar en estas dos perspectivas de la procuración de la paz. La base de la paz, esa que se teje en las relaciones fraternas, fratelli tutti, y las transformaciones de armas en herramientas de trabajo, es decir, la política al servicio del bien común, fratelli tutti. Ahí tenemos. Es lo que nosotros hemos aprendido. Como digo, les voy a dejar varios, tenemos varias de estas iniciativas documentadas, hay algunos videos en YouTube que les puedo dejar aquí en el chat como para que ustedes puedan tener referentes de que eso sí es posible, que se puede hacer, que hay casos donde se ha logrado. ¿Y saben dónde, cómo hacíamos nosotros para focalizar una comunidad para ir a hacer esta experiencia? Le decíamos al párroco, donde nadie quiere entrar porque ahí nada funciona, porque todo es crítico, inseguro y violento. Ahí pusimos a prueba esta metodología y es la metodología que hoy estamos trabajando, no como una metodología, sino como una forma de entender la procuración de la paz desde la fe, desde la iglesia, al modo del evangelio, desde el centro, desde adentro hacia afuera, como la levadura, entendiéndonos todos y todas como levadura del reino para construir una sociedad en paz. Por eso el Papa Francisco dice, pues eh, hoy justamente lanzó la bula para el Sínodo 2025 y pide, sean valientes para trabajar por la paz. Recuerden que hay una bienaventuranza dedicada a todos los que trabajamos al servicio de la paz. Es tan importante para el reino de Dios la procuración de la paz con justicia, es decir, una paz estable y duradera con justicia, que le dedica a eso una bienaventuranza exclusiva. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Yo quisiera que ahora ustedes tengan la posibilidad de preguntar, de resonar. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver si alguien está levantando la mano. Mm, A ver, quienes quisieran hacer alguna pregunta, levanten su mano o adelante. Mayra. Mayra, sí. Mayra Sánchez. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mayra. Gracias a todos por esta plática que verdaderamente nos llena y nos pone de camino. A mí me pone en camino. Soy miembro del Observatorio Ciudadano de la Seguridad en Coatzacoalcos y hoy las cifras que nos compartían los especialistas son muy graves. Muere cada 15 minutos una persona eh, en México. Estamos hablando de más de 2.000 personas asesinadas en cuestiones dolosas, en asesinatos dolosos. Y todo esto que hoy compartías, hermana, de la dificultad que estamos teniendo de vernos como hermanos, de sentirnos como miembros de un solo país, de un mundo, de un continente, esta división tan profunda que estamos enfrentando, que también es bíblica, ¿no? Que se enfrentarán
en una misma casa, la nuera contra la suegra, etcétera. Esa división, ese divisionismo que está imperando en tantos ambientes, con estas tres responsabilidades, ¿no? De haber renunciado la familia, la escuela, todos los demás a ser formadores en el corazón. Hemos creado muchas instituciones paralelas a la familia, queriendo sustituirla, queriendo sustituir también a la iglesia, queriendo sustituir al padre y a la madre. Y hoy tenemos una verdadera debacle en México. Tenemos un panorama muy triste hacia el cierre de este periodo. Y quisiéramos soñar en que podemos revertir todo este daño que estamos viviendo. Tenemos 3 periodos muy sangrientos, muy dolorosos, pero este ha sido el peor. Y yo quisiera pedirle a Dios y a todos nosotros que empezáramos por esa casa nuestra, por tratar mejor a nuestros hijos. Hoy muere una gente que yo quiero mucho, pero que diariamente golpeaba a su hija con sus palabras, diariamente hería a su hija con su forma de ser. Yo quisiera pedirle a las madres que hoy están aquí que podamos hacer un esfuerzo para poder refrenar nuestros impulsos más agresivos en contra de nuestros hijos y poder amarles y poder servirles con cariño y poder sentir que ser madre es una bendición y que son nuestros hijos también los que vamos a presentar un día ante Dios en el cielo, que somos responsables de ellos, de lo que sembramos en su alma. Porque la violencia es aprendida, es vicaria, es heredada, es transgeneracional. Y nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio, porque ya estuvo de tanto odio y de tanta maldad lleno el mundo que nos estamos destruyendo. Les agradezco profundamente este ejercicio porque la paz comience en nuestra casa, en nuestro ser, desde lo profundo de nuestras maternidades y paternidades. Gracias, Mayra. Gracias. Tú me hiciste caer en cuenta que hablé de 2 de los 3 escenarios donde el ser humano aprende relaciones. Hablé de la familia, hablé de la escuela y se me olvidó hablar de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es el otro lugar. Y creo que ahí también, pues realmente lo que nosotros hacemos es sacar a la gente de su cotidianidad y traerla a nuestras ofertas pastorales. Y tal vez por eso el Papa nos está diciendo que seamos una iglesia en salida, más misionera, más como Jesús. Oye, Zaqueo, esta noche voy a cenar contigo, metida en la cotidianidad del pueblo de Dios y una iglesia que allí se hace presente para enseñar relaciones. Claro, pero para llegar a eso, pues tenemos que hacerle caso al Papa, vivir la sinodalidad. Y eso significa erradicar las violencias adentro de nuestras estructuras eclesiales, que hay muchísimas. Así es que, gracias Mayra, me hiciste caer en cuenta que se me olvidó desarrollar esa tercera parte y es muy importante. ¿Alguien más gusta hacer alguna pregunta a Rosa Inés que quiera preguntarle algo? Levante su mano, abra su micrófono como ustedes gusten. Pueden abrir Ahí, directamente el micrófono y preguntar. ahí estoy compartiendo la bula que Sí. hoy nos dio el Papa Francisco, la presentación y les voy a pasar los links que les prometí. Algo que es muy importante, maestra Inés, es el encuentro personal de cada uno con Cristo, porque mientras nosotros vemos, nos decías muy acertadamente, que es la paz interior lo que sale de nosotros, lo que realmente nos lleva a actuar de determinadas formas. Y yo pienso que el encuentro personal con Cristo, que nos lleva a una transformación y a un cambio de vida, es uno de los elementos fundamentales para que podamos avanzar y entender
que mamás y papás no podemos transmitir toda la frustración, toda la amargura y la violencia que traemos intrínseca a nuestros hijos. Al hijo no hay que dejarlo de corregir, pero no hay que corregirlo con odio o descargar nuestra frustración en él. Ese es un problema muy grave. De acuerdo. Sí. ¿Alguien más por ahí que guste comentar algo? ¿O todo quedó tan claro y tan que ya nadie quiere preguntar o hacer algún comentario? Muy buena tu participación, Rosa Inés. Me encantó, porque nosotros en esta formación política desde la doctrina social de la Iglesia y como laicos, somos los que estamos en diversos ambientes, en la educación, en la política, en la empresa, y nosotros tenemos que ser constructores de esa paz. Después de tener ese encuentro con Cristo y ya que somos bienaventurados los que llevamos esa paz, entonces construir esos lazos, esos puentes de los que nos hablas, y muchas gracias por compartir los links. Erika Cristina, sí, active su micrófono, por favor. Pues yo quiero agradecer esta conferencia porque nos hace ver nuestra realidad. Y si todos estamos, como a veces pensamos que estamos unidos a Cristo, pues debemos dar fe de ello. ¿Y cómo damos fe? Pues con nuestro ejemplo, empezando con nuestra familia y después con los más cercanos. Necesitamos ser hermanos. Yo a donde vivo ahorita hay mucha violencia. Entonces, yo le pido a Dios que algún día podamos pasear tranquilos. Aunque confiemos en Dios, pues no podemos confiar en la gente. Aunque tengamos nuestra fe y nuestro amor puesto en Cristo, pues sí lo compartimos, pero siempre tenemos una preocupación. Ojalá que este amor de Cristo nos haga sentirnos seguros y podamos compartir su amor y sus enseñanzas. Gracias. ¿De dónde eres, hermana? Chilpancingo Guerrero. Ah, sí. Ujú. ¿Alguien más? Pero sin embargo, qué ironía, ¿verdad? Para Erika, que nos digan que todo está bien, que todo está en paz y que no sucede nada, ¿verdad? Cuando Exacto. las personas están viviendo esa situación tan terrible como la está viviendo en el caso de nuestra hermana Erika en Chilpancingo, ¿sí? Y pues con lo de nuestro señor obispo ahí en Chilpancingo, Chilapa, ver cómo tratan ahora primero hablaban de denostar, que es destruir, criticar sin fundamento y sin pruebas a las instituciones, y ahora sigue con la iglesia. Es muy Exactamente. difícil. Quieren destruirnos, pero yo creo que si confiamos en Dios y ponemos nuestra fe y nuestras oraciones, porque todo se aclare, así será. Sí, y es una gran fortaleza contar con este grupo de hermanos y otros que pues están en esta Orando. situación combatiendo, sí. Laura, ¿querías hablar? Sí, perdón, es que no sé dónde se pone la manita, pero No, pero A ver, adelante, Laura, Laura. adelante. muchísimas gracias. Qué conferencia tan hermosa, de verdad me ubicó en muchísimas cosas tan sencillas, pero que se nos pasan por alto. De verdad, una riqueza impresionante. Y yo les quería comentar que yo, por ejemplo, bueno, en Puebla tienen su casa y estoy en varios chats religiosos de diferentes tipos. Y ahora, sobre todo con las votaciones, son unos pleitos y unas opiniones tan diferentes que yo creo que primero tenemos que evangelizar, porque no hay evangelización. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado también,
porque los conceptos no son claros y entonces el trabajo tampoco se puede hacer. Y yo creo que y bueno, en lugares más apartados ya ni rezar o siguen tradiciones, pero la verdad es que yo creo que la evangelización es básica para este cambio también. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Laura. También en el chat comentó María Luisa Membrillo que en el corazón está nuestro tesoro. Por lo que decías que de la paz, pues de adentro hacia afuera. A María Luisa, ¿querías comentar algo? Abre tu micrófono, María Luisa, donde está en la parte inferior de tu mano izquierda, por ahí está. Perdón, perdón. Sí, Perfecto. ahora sí muy emotiva, nos hace reflexionar mucho de cómo estamos, pues comportándonos, ¿no? En nuestras familias, en la iglesia, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Yo soy de la alcaldía de Xochimilco y de aquí, no sé si hayan oído hablar, ¿verdad? De Xochimilco. Y a mí, pues sí, me da mucho gusto porque todavía, pues nosotros sí conservamos mucho la cultura, sí, nuestras raíces de ser xochimilcas. Por ejemplo, en lo referente, pues sí, aquí me gusta, aquí mi comunidad, porque sí, seguimos fomentando la unidad con vecinos, porque sí es bien importante, ¿no? Conocernos y ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades. Yo pertenezco a la pastoral social y a mí, pues en lo particular, pues sí, sí me gusta relacionarme con la gente, conocerla. Y como dice, y nosotros que estamos en la iglesia, pues somos los primeros que damos el ejemplo, ¿no? El ejemplo arrastra. Y aquí, por ejemplo, lo que ahorita comentaban, ¿verdad? En nuestra familia, es donde tenemos que afianzar los lazos, ¿sí? De ayuda. Y pues sí me emociona mucho y me enseña a reflexionar, ¿sí? De cómo estoy comportándome yo, ¿verdad? Ahora sí que primero tenemos que empezar, pues, por nosotros mismos. Y pues gracias, ¿eh? Gracias a usted, profesora. O sea, sí, sí. Y el pueblo hermano de Colombia. Así que también lo siento muy cerca. Gracias. Con mucho gusto, María Luisa. ¿Algún También escribió por comentario, Rosy? aquí, también escribió por aquí Eduardo Zavala, el mensaje que nos transmitió Rosa Inés muy claro, se tiene que comenzar por uno mismo, desde nuestro interior para poder lograr la paz que tanto necesita nuestro México. Excelente presentación. Yo solamente quisiera cerrar con una invitación, con las palabras del Papa Francisco cuando visitó a Colombia y se reunió con las víctimas. Y después de reunirse con las víctimas de la violencia, se reunió con, con los obispos y les dijo, ¿dónde estaba la iglesia cuando todo esto estaba pasando? Fue duro, fue fuerte, ¿no? Porque él empezó nombrando las palabras de Dios cuando se encuentra a Caín después de que mató a Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Y él le transmite esa pregunta ahora a la iglesia diciéndole ustedes dónde estaban cuando todo esto ocurría. Y dice, o sea, la iglesia no puede sustraerse de que es parte de la realidad por omisión o por acción, porque también transmite odio cuando toma partido, también ayuda a agudizar las heridas del pueblo doliente. Y entonces él nos dejó una tarea a la iglesia, y no solo la colombiana, yo creo que para toda América Latina aplica, y dijo, cuando la violencia ha llegado a estos niveles tan brutales, tan desalmados, la iglesia tiene que ser hospital de campaña. ¿Qué es un hospital de campaña? Es el lugar donde se curan las heridas sin importar de qué orilla sea. Eso tiene que ser la iglesia. Un hospital de Y campaña. no la iglesia, digamos, jerárquica. Todos los bautizados,
Iglesia militante. Tenemos que ser el buen samaritano, que al que se encuentra golpeado por la violencia, no lo deja lanzado en el camino, ni siquiera porque va de afán para misa. Por eso el Papa Francisco en Fratelli Tutti empieza poniéndonos la imagen del buen samaritano. Sí. Es esa Hay iglesia, Ujú. es esa iglesia que se hace compasiva y que aprende la escucha misericordiosa, la escucha compasiva y ayuda a sanar tantas heridas. Miren, toda víctima llega a un momento en el que se encuentra en una disyuntiva. O toma el camino de la paz o toma el camino de la venganza. ¿Por qué creen que hoy la violencia cada vez evoluciona para mal? Pues porque hay muchas heridas sin sanar. Y esas heridas que no sanaron son las venganzas de hoy. Y eso son los patrones de violencia que tenemos ya desalmada, deshumanizante completamente. Y entonces, ¿cuánto bien podríamos hacer los bautizados entrenándonos en la escucha compasiva? ¿Cómo ser hospital de campaña? Esa es la tarea. Por aquí nos da Eduardo Zavala, nos escribe y nos dice, el mensaje que nos transmite, no era el anterior porque hay otro. No, es ese. No, el que hablaba del presidente. Ah, Dice Rosa María Álvarez, es triste que el primer mandatario de nuestro país todos los días trabaje para dividirnos. Cuánto odio hay en el corazón. Dios nos favorezca. Y como decías, Rosa, realmente él no ha sanado en todas sus heridas que trae internas, porque él sigue, ahora sí valiendo la expresión, vomitando odio, porque él le vomita odio, y en ese odio hace la división de todo un país. tenemos otro último comentario de Agustín Barrientos. En México, al igual que en Colombia, la violencia ha ido en aumento desde hace unos años. Particularmente en México se sabe que la violencia se ha desatado desde que se legalizó el aborto en la Ciudad de México en el año 2007. En el año 2013, el Papa Francisco realizó un exorcismo al mexicano Ángel, que lo llevó el sacerdote Juan Rivas. Palabras de los demonios durante exorcismo al poseso mexicano Ángel. Y aquí nos da un link que lo pueden bajar el documento. Después el exorcista Gabriel Amor realizó otro exorcismo donde los demonios fueron obligados por la Virgen María a decir la razón por la cual en México había tanta violencia y que era por el aborto. Y decían que por cada aborto que se realizara iba a haber iba a nacer un violento, un ciudadano violento. Esto lo comenta Agustín Barrientos. Gracias. Miren, yo tengo un poquito Pues de resistencia a pensar que es solo por el tema del aborto. Yo creo que en general la cultura de la muerte, porque no se trata solo de cuidar la vida en el vientre materno, esa es una parte muy importante, pero se trata de cuidar la vida en plenitud en todo el trayecto de la vida, hasta la muerte natural. Y entonces ponemos a salvo los no nacidos, pero luego no los podemos cuidar. Y vienen los abusos sexuales, y de ahí también se engendra violencia. Vienen los abusos en las familias, vienen los abusos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que la cultura de la muerte nace en esa idea ridícula de que se puede imponer el derecho del cuerpo de la mujer sobre el derecho del no nacido y estoy de acuerdo en esa parte, pero no creo que sea exclusiva y porque el Evangelio de la vida lo que nos dice claramente es que toda la vida es sagrada y toda vida es sagrada. Y a partir de eso, nuestro deber es cambiarnos el chip. Si nosotros depredamos la casa común, estamos matando, somos asesinos.
no solo de la creación, también hay personas que mueren, porque mientras unos tenemos el privilegio de tener un aire acondicionado todo el día, otros mueren de sed y de calor por la crisis climática. Para que unos tengan ciertos privilegios, otros están muriendo y eso nos convierte en cómplices de esta situación también. Entonces, es un poco más allá y no exclusivamente el tema del aborto. O sea, no quiero decir con esto que no estoy de acuerdo, creo que esa es una parte, pero la cultura de la vida tiene que abrazar toda la vida del ser humano y de todo ser humano. Es muy sagrada. Y esa sacralidad de la vida nos constituye, por eso Laudato Si, pues habla de una ecología integral. Tenemos que recomponer nuestra forma de comprender la vida y cambiarnos el chip de dominadores a cuidadores de la vida. Eso es lo que tiene que ser. Por eso el hospital de campaña, curar heridas. Hay mucho de qué profundizar. Ahí daría para otros temas. A ver, por ahí, nuestra hermana Rosario, si nos gusta hacer algún comentario, ella es presidenta del Consejo Nacional de Laicos. Si gustas hacer algún comentario, Rosario. Creo que no. Bueno, Rosa Inés, pues queremos agradecerte por toda esta conferencia que pues realmente, como pudiste darte cuenta, hace reflexionar incluso en nuestra forma muy personal de actuar y ser. Muchísimas gracias y pues que Dios te bendiga por tu tiempo, que Dios te bendiga para que puedas seguir compartiendo con más hermanos esta forma de ver la vida de una manera diferente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muy Gracias. interesante. Gracias, buenas noches a todos.